El difunto Donald Gray Barnhouse fue un maestro de la Biblia y pastor muy conocido en Filadelfia. Su esposa, aunque era una cristiana muy piadosa, tenía un serio problema con la preocupación. Según su propia admisión, era una preocupada constante que luchaba contra una gran cantidad de ansiedad. Entonces, en un esfuerzo por ayudar a su esposa con este problema, el Dr. Barnhouse le dio un libro con páginas en blanco y le dijo que durante los próximos 6 meses debería escribir en este libro todo lo que le preocupaba. Cuando se terminaron esos 6 meses, se sentaron juntos, revisaron el libro y descubrieron que ni una sola cosa por la que esta mujer se había preocupado se materializó. Ahora piense en lo inútil era su preocupación, así como una pérdida de tiempo también y energía. Ella desperdició mucha de su energía en la preocupación. Y quiero que entiendan que no es solo cuestión de tiempo y energía malgastados, que también es un pecado horrible en el que se involucran muchos creyentes y que deshonra a Dios. Y es por eso que Jesús habló con tanta frecuencia sobre el pecado de la preocupación. Sabemos que habló sobre la preocupación en el Sermón de la Montaña o del Monte, y asumiríamos que habló de ello en varias ocasiones más. Y una de ellas es nuestro estudio de hoy en Lucas capítulo 12, versículo 22, el pasaje que leí hace algunos minutos. Y ahora descubrimos la semana pasada que en esos versículos Jesús no solo dice que preocuparse está mal, sino que va más allá y al explicar que por qué está mal el preocuparse y cómo tener la victoria sobre este pecado de la preocupación para que puedas vivir una vida sin preocupaciones y sin ansiedad. Y la victoria sobre la preocupación es una verdad importante a la que debemos aferrarnos. Verá, independiente de las luchas con la preocupación y sus derrotas pasadas en esta área, usted definitivamente puede tener la victoria sobre la ansiedad si es que usted aplica a su vida lo que dicen las Escrituras. Tiene que personalizarlo, tiene que tomarlo y hacerlo personal en su vida. Aunque yo me doy cuenta que aquellos que se preocupan mucho a menudo se sienten tan derrotados y abatidos por este pecado que se siente como que si la victoria es imposible. Sin embargo, yo le aseguro que la preocupación se puede superar, de modo que en lugar de la ansiedad, el corazón suyo puede ser lleno de la paz de Dios. La Biblia enseña que puedes experimentar la paz de Dios independientemente de lo difíciles que sean sus circunstancias, ya sea que estén relacionadas con el dinero, su trabajo, su salud, su matrimonio, su familia o cualquier otra cosa. No importa qué tan malas y desafiantes sean sus circunstancias, la Biblia dice que la paz de Dios puede ser suya. Y no estamos ahorita hablando de la paz con Dios, que se trata de la salvación, sino más allá, después de eso, también la paz de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo experimentó la paz de Dios incluso en las circunstancias más amenazantes. Mientras estaba en la prisión, sin saber si sería ejecutado o si le permitiría vivir, él no se preocupó, porque lo sabemos, porque él lo mencionó anteriormente en su carta a los Filipenses, que el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y después, en capítulo 4, exhortó a los filipenses que no se preocupen, diciéndoles cómo podían experimentar la paz de Dios, como lo dice, como él mismo lo estaba sintiendo. Empezando capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora observen que 2 veces en este pasaje el apóstol Pablo habló de la paz de Dios. En el versículo 7 dice que la paz de Dios, que nadie puede comprender completamente, protegerá. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, dice que protegería su corazón y su mente de la ansiedad que entra. Dice, no va a entrar, no va a perturbar su paz. Y en el versículo 9 dijo que si obedeces la palabra de Dios, entonces esas cosas que vieron y pudieron ver en la vida de Pablo, entonces dice que el Dios de paz evitará que tengas corazón atribulado independiente de las circunstancias. Y le señalaría que Pablo dijo en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Lo que revela claramente que no hay ninguna situación, ninguna, en la que la preocupación puede justificarse, como si su situación se justificara o excusara la ansiedad. Eso no es verdad. Dios quiere que seamos completamente libres de cualquier ansiedad, incluso cuando tienen muchos problemas. ¿Recuerdan cómo comenzó el discurso de despedida a Cristo Jesús en su última noche con sus discípulos? Dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Sin embargo, un poco más tarde, en esa noche, Jesús les contó a sus discípulos sobre el problema de la persecución que iban a enfrentar después de su partida. Entonces, ¿cómo es esto? Que les dice de estos problemas y dice que no se perturben. Y en la misma noche dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a ustedes les perseguirán. Y si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. En el capítulo 16, él también les recalca qué tan difícil iba a ser. Os expulsarían de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Serían odiados por el mundo de los incrédulos, perseguidos, excomulgados de sus sinagogas, botados fuera, lo que significaba ser parías en sus propias comunidades, y algunos que incluso serían ejecutados por aquellos que pensaban que matándolos estarían sirviendo a Dios. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas y estas presiones, las palabras de Cristo siguen igual. No se turbe su corazón. Seguían siendo válidas. De hecho, incluso cerró este discurso recordándoles una vez más el problema que les esperaba. En este mundo tenéis tribulaciones. Entonces, si el vivir en este mundo significa pruebas para nosotros, tribulaciones y problemas, y lo hace, entonces, ¿cómo podemos vivir experimentando la paz de Dios y no sucumbir a la preocupación mientras enfrentamos las diversas pruebas que nos enfrentan? Bueno, la forma de hacer esto y entenderlo es aplicando a nuestra vida la enseñanza que se nos da aquí en Lucas 12. Ahora, como descubrimos la semana pasada, la enseñanza de nuestro Señor sobre vivir una vida sin preocupaciones, y Jesús hablaba a una multitud de personas sobre confesarlo ante los demás. Un hombre de la multitud lo interrumpió pidiéndole que le dijera a su hermano, que le diera más de su herencia de su familia. Entonces, encima de eso, le interrumpió y le hizo este pedido, esta demanda. Pero Cristo se negó.
sabiendo que la petición de este hombre estaba motivada por la codicia. Y entonces Jesús aprovechó esto como una oportunidad para dar una parábola sobre un granjero rico que era codicioso y no pensaba en nadie más que sí mismo. En su codicia, decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes para almacenar sus abundantes cosechas. Y luego planeó retirarse temprano jubilarse de manera temprana en su vida para disfrutar la vida en comodidad y placer, pero no consideró que Dios tenía otros planes para él. Antes de que pudiera disfrutar su jubilación, Dios eligió terminar repentinamente su vida en la tierra y así murió y entró a la eternidad como un tonto, que es como Dios lo llamó, porque dejó a Dios afuera de su vida. Estaba demasiado preocupado acumulando riqueza para considerar que era Dios quien había bendecido a su negocio. Y así, no solamente le dejó a Dios fuera, pero él le dejó a Dios tan fuera de su vida que ni siquiera él pensó que necesitaba tener una relación con Dios. Y no solamente perdió su alma, sino que perdió todas sus posesiones que ahora iban a otras personas. Y Jesús terminó su enseñanza sobre la codicia, exhortando a la gente a ser rica para con Dios. Y esto significa invertir sus tesoros terrenales en hacer avanzar su reino y para desinteresadamente ayudar a los necesitados. Y así, habiendo terminado de enseñar sobre el tema de codicia, Jesús continuó a hablar sobre la preocupación. Y la razón por la que hizo esto es porque sabía exactamente lo que estaban pensando sus discípulos y estaban preocupándose. Sabía que tenían en sus mentes el pensamiento como, si nos hacemos ricos para Dios, ¿cómo también nos dices para que nos centremos en invertir nuestro dinero en su obra y en su reino? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? ¿Quién nos va a proveer a nosotros? ¿Cómo vamos a sobrevivir financieramente para no morirnos de hambre? Por lo tanto, sabiendo que eso es exactamente lo que estaban pensando sus seguidores, Dios les enseñó exactamente lo que necesitaban escuchar. Necesitaban escuchar una lección sobre por qué no tenían que preocuparse por sobrevivir financiera y físicamente a los tiempos difíciles de la vida. Y lo hizo diciéndoles que preocuparse está mal porque es incompatible con algunas verdades bíblicas muy claves. Ahora, el domingo pasado vimos a dos de estas verdades incompatibles. Vamos a revisarlo en breve. Primero, la preocupación es incompatible con el concepto bíblico de la vida. En Lucas versículo 22 dice, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ni qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. En esta declaración Jesús señaló a sus seguidores que, como la mayoría de las personas en esa época, como estaban consumidos por la preocupación de tener suficiente comida y ropa para sobrevivir, que la ansiedad por estas cosas era incompatible y contraria a la visión bíblica de la vida. Cuando consideramos el concepto bíblico, entonces entendemos que la vida es un regalo de Dios, que Él nos dio vida y por lo tanto es su responsabilidad, la responsabilidad de Dios, el sostener nuestras vidas al satisfacer nuestras necesidades esenciales para la supervivencia. Entonces, no hay lugar para preocuparnos por nuestras vidas porque es la responsabilidad de Dios. Nuestra responsabilidad es honrarlo, glorificarlo a Dios, no estar preocupados con mantenernos vivos. Nuestras vidas nos fueron dadas para que adoráramos y obedeciéramos al Señor. Y así decimos con Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Entonces, la primera razón por la que preocuparse está mal es porque es incompatible con el concepto bíblico de la vida de un cristiano. La vida se trata de honrar al Señor, no de estar obsesionados con nosotros mismos y nuestras necesidades. También vimos la semana pasada que la segunda razón por la que preocuparse es incorrecto es que esto es incompatible con el carácter de Dios. En versículo 24 al 28 dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ser ansioso, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros no pueden ni siquiera hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupéis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Así que Jesús señaló que la razón por la que preocuparse es pecaminoso es que esto demuestra poca fe en Dios. No está diciendo que no tienen fe. Jesús simplemente dijo que su fe es poca fe, es decir, es superficial y pequeña y necesita ser aumentada. Y así, para aumentar nuestra fe, Jesús nos recuerda de verdades importantes sobre el carácter de Dios. Primero, declara que Dios es un Padre celestial, amoroso, incompasivo, que se preocupa por nosotros y por lo tanto se puede confiar que Él proveerá para nosotros, e ilustra la verdad del cuidado y la compasión de Dios al señalar que desde el mundo natural nosotros podemos ver que Dios proporciona alimento para pájaros simples y relativamente insignificantes y viste hierba con flores magníficas, aunque sea su duración muy corta. Entonces ciertamente podemos confiar que Él cuidará de nosotros porque somos mucho más valiosos para Él que los pájaros o la hierba, porque nosotros somos sus propios hijos. Además, Jesús menciona que el carácter de Dios se ve en el hecho de que Él determina soberanamente cuánto tiempo vivirá cada uno de nosotros. Y el punto del Señor es decirnos que el preocuparse como una actividad es tan tonta porque no cambiará ni logrará nada. Dado que no puedes extender tu vida ni un momento más de lo que Dios ha determinado soberanamente, entonces, ¿para qué vas a preocuparte por tu vida? ¿Para qué te vas a preocupar? No es que no pienses en ella, pero tenemos que darnos cuenta de que es inútil preocuparnos por ellos. Ha sido nuestra vida determinada hasta el último momento y no hay nada que podemos hacer para cambiar ese hecho. Entonces vemos cuán inútil realmente es el preocuparse, de modo que simplemente confiamos en Él y que Él cumplirá su perfecta voluntad en nuestras vidas y llevarnos al cielo el momento que Él ha ordenado. Ahora, hoy, a medida que continuamos nuestro estudio de la vida sin preocupaciones, vamos a ver que las dos últimas razones por las que Jesús dijo que preocuparse está mal es la tercera razón, es que es incompatible con la conducta de los creyentes. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer y qué habéis de beber y no estéis preocupados. Ahora, declara Jesús a sus discípulos que no deben buscar comida y bebida para consumir, en el sentido de que no deben estar preocupados por tratar de obtenerlo, ni quiere que se estén preocupando por ver si es que tienen suficiente. Él da la razón por la que no deben perseguir o preocuparse por estas necesidades en versículo 30. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas.
Él dice que la razón por la que sus seguidores no deben buscar o preocuparse por la comida y la bebida es porque esto es exactamente lo que hacen las naciones del mundo. Buscan diligentemente suficiente comida y bebida para mantener sus vidas con el fin de sobrevivir físicamente. Y aquellos que le siguen a Cristo, no deben ser como las naciones del mundo. Entonces, veamos, esta expresión, las naciones del mundo, es simplemente otra forma de decir gentiles, incrédulos, paganos. Jesús se refería a los incrédulos paganos gentiles de su época. Los incrédulos en contraste con el pueblo judío de su época, que por lo menos tenía alguna comprensión de la visión bíblica del mundo. Pero eso no era cierto para los gentiles. Los gentiles de los días de Cristo eran totalmente impíos y antibíblicos en la forma que pensaban y se comportaban. De hecho, en Efesios 4, el apóstol Pablo nos da una descripción de un perfil muy claro de los gentiles paganos de esta época. Y, sin mucha sorpresa, es muy similar a los incrédulos de la mentalidad secular de hoy. Dice Efesios 4, 17 al 19, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, basado en su mentalidad inútil, obscurecida e ignorante, Jesús nos dice que los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Entonces, ¿qué quiso decir con esto? Quiso decir que la pasión de todo lo que consume de los incrédulos es obtener los bienes materiales necesarios para mantener sus vidas en marcha. Y este pensamiento en el griego original es aún más fuerte que la forma que se traduce en nuestra Biblia en español. La idea detrás de este texto griego es que ellos no solamente buscan ansiosamente los elementos físicos tangibles de este mundo, sino que aquellos, noten esto, buscan sincera e intensamente estas cosas. Lo que Jesús está diciendo es que ellos buscan bebida y comida como una fuerza impulsora continua. Es su única prioridad en la vida, es su mayor ambición de su vida. Obtener estas cosas físicas necesarias para su supervivencia es lo que consume toda su vida. ¿Y por qué no debería consumir sus vidas? Verán, los incrédulos paganos antiguos y modernos viven así porque ellos no tienen ninguna perspectiva eterna. Por lo tanto, ellos viven solamente para el aquí y ahora y para sí mismos, lo que equivale a buscar las cosas materiales presentes de este mundo que aseguran su supervivencia física y nada más. Y lo más importante, no tienen a nadie más que ellos mismos para ayudarlos a obtener estas necesidades. Entonces, es por eso que su búsqueda es tan desesperada y tan preocupada. Verá, el gentil típico, el pagano que no era judío de este tiempo, en el lugar de creer en el único Dios verdadero, ellos seguían una religión compuesta de muchas deidades falsas. Y un maestro de la Biblia describió estas deidades paganas como dioses del miedo, del pavor, del apaciguamiento, que exigieron mucho y prometieron poco y no proporcionaban nada. Entonces estos eran dioses falsos en los que creían los gentiles. Es precisamente esta la razón por la que Jesús, cuando dio su sermón del monte, en el que también enseñó sobre los gentiles paganos de su época, había caracterizado sus oraciones como repetición sin sentido. Esto es
Es por eso que él dijo en Mateo 6:7, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. En su desesperación por mover a sus dioses, muchas personas usaban repetición sin sentido con muchas palabras porque sentían que necesitaban acosar y acosar a sus dioses con numerosas súplicas, porque sus dioses no se preocupaban por ellos y con sus muchas palabras esperaban persuadirlos para que los ayudaran. Verás, su repetición sin sentido eran cánticos y encantamientos vacíos que eran intentados para presionar a sus dioses y molestando y regañando a sus dioses. No no nos debemos extrañarnos que al venir a Cristo, estos gentiles no estaban confiando en el Señor y entonces ellos sentían como que todo se trataba todo lo tenían que hacer solos. No tenían a nadie más o sentían que no tenían a nadie más. Ahora, escuche, los incrédulos de hoy todavía hacen lo mismo. Persiguen lo que creen que necesitan para mantenerse vivos y en marcha. Y lo hacen con el mismo tipo de intensidad que sus contrapartes antiguas. Aunque un secularista moderno no se adhiera al mismo sistema religioso que los paganos de la época de Cristo, la mayoría de ellos todavía abrazan una filosofía de vida muy parecida, en la que creen que Dios está muy alejado de sus luchas, necesidades y complejidades reales que enfrentan todos los días. Entonces, si es que consideran a Dios en absoluto, lo ven como totalmente irrelevante para su existencia diaria y lo que sienten que necesitan para continuar sus vidas. Y es precisamente por eso que Dios dijo, todas estas cosas buscan ansiosamente las naciones del mundo, porque no tienen a nadie más quien cuide de ellos sino ellos mismos. Ahora, escuche atentamente lo que voy a decir, este punto, porque el punto del Señor que Él está haciendo al decirnos que como sus discípulos no debemos buscar ni preocuparnos por ninguno de estos elementos de supervivencia como lo que hacen los incrédulos, es porque a diferencia de los incrédulos, sí tenemos a alguien que nos cuide y nos provee. Tenemos nosotros un Padre Celestial que no solamente se preocupa por nosotros, pero que también podemos contar con Él para proveernos. Observe lo que dice Jesús al final del versículo 30. Pero tu Padre sabe que necesitas estas cosas. Verán que no solamente dijo el Padre sabe, sino que tu Padre sabe que necesitan estas cosas. Si ve, los incrédulos tienen un derecho comprensible de preocuparse por esas cosas porque no tienen a nadie, pero nosotros no tenemos esa excusa, porque nuestro Dios no es cruel, ni indiferente, ni impredecible, tampoco es distante, ni irrelevante, ni está alejado de nuestras luchas, no está alejado de nuestras necesidades y complejidades, sino que nuestro Dios es un Padre Celestial amoroso que sabe todo sobre nosotros y eso incluye todas nuestras necesidades. Es decir, el Señor te está diciendo, no tienes que preocuparte por como los paganos impíos que no tienen relación con Dios, porque a diferencia de ellos, tú sí tienes un Padre que no solamente sabe todo sobre tus necesidades, sino que también promete satisfacerlas. Así que le pregunto, ¿se preocupan por asuntos financieros? ¿Por problemas de salud? ¿Te preocupas por tus hijos y problemas con ellos o con tus nietos, asuntos laborales, etcétera? Al igual que los vecinos paganos. Si ese es el caso, entonces eso significa solo una cosa.
Significa que has caído en la mentalidad mundana y una perspectiva secular para con la vida. Y así también como una visión muy baja del amor y poder paternal de Dios. Significa que puede ser un individuo convertido, pero estás viviendo como un pagano. Verás, vivir así es vivir como un ateo práctico, porque significa vivir como si Dios fuera irrelevante para satisfacer tus necesidades. Pero no es así. Él sabe todo sobre ti y tus necesidades y satisfará en su perfecta manera y en su momento perfecto todas estas necesidades. Me encanta lo que dijo Dr. Martin Lloyd-Jones sobre esta verdad. Él dijo, Él no solo ve lo que está sucediendo cuando te enfermas, no solamente sabe cuando estás sufriendo duelo y dolor. Conoce cada punzada del corazón, conoce cada dolor. Lo sabe todo. No hay nada fuera de su omnisciencia. Él sabe todo sobre nosotros en todos los aspectos y por lo tanto conoce todas nuestras necesidades. Por esto, nuestro Señor saca esta deducción. Nunca debes estar ansioso, nunca debes preocuparte. Dios está contigo en este estado y no estás solo, y Él es tu Padre. Qué gran recordatorio es este. Dios sabe todo sobre de ti y como tu Padre amoroso y cariñoso, te asegura que Él proveerá por ti, para que no tengas que preocuparte y buscar las cosas como lo hacen los incrédulos. Escucha estas increíbles promesas que Él nos ha dado en su palabra, asegurándonos que Él nos ama y nos proveerá. Quizás quieran escribir esto y meditar sobre estas promesas. En Mateo 7, versículo 9 al 11. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? En Efesios 3, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Filipenses 4, 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, no queremos perder el punto principal de las palabras de Cristo sobre los gentiles que buscan ansiosamente los bienes materiales. La razón por la que Jesús sacó a relucir este tema es para hacer un contraste entre el comportamiento de creyentes versus los incrédulos. Y su propósito de hacer esto es recordarnos ¿quiénes somos? Somos creyentes, hijos de Dios, ciudadanos de su reino y por lo tanto se espera una cierta conducta de nosotros. Y es decir, Jesús nos dice que preocuparse es incompatible con la conducta de aquellos que creen en Él. Aquellos que creen en Él no deben centrar sus vidas en la búsqueda de su propio bienestar. La razón por la que está tan mal el preocuparnos y el que busquemos seriamente las cosas para mantener nuestra supervivencia es porque nos caracteriza, como paganos. Pero eso es una forma de vida antigua, ya pasada, porque nosotros debemos actuar como creyentes y que debe caracterizarse nuestra vida por buscar algo más, no solamente pertenencias terrenales y nuestros propios intereses personales y bienestar, sino más bien a los intereses de Dios. Así como Él dice precisamente en el versículo 31, mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Ahora, esta es una declaración muy profunda de Jesús y en muchos sentidos resume la vida
cristiana en totalidad. En contraste a los incrédulos que viven solo para que se satisfagan sus necesidades físicas, la búsqueda principal del Hijo de Dios en la vida es vivir bajo el gobierno y la autoridad de su Rey, el Señor Jesucristo. Es decir, el objeto final de nuestras vidas como ciudadanos del reino de Cristo no es buscar nuestras propias necesidades, sino su reino. ¿Y esto qué significa? Bueno, en este contexto, el reino se refiere al gobierno de Cristo en los corazones de su pueblo y también se refiere a su reino como rey, a su reinado como rey en la vida de las personas. Buscar su reino primero simplemente significa la búsqueda principal de nuestra vida es obedecer a Cristo y buscar vivir bajo su señorío, avanzando su reino, proclamando el evangelio a los incrédulos. Es poner sus intereses por encima de los tuyos, buscando obedecer su palabra. El interés consumidor de la vida del creyente es el reino de Dios, la esfera de la salvación, donde Dios gobierna como Rey y Señor. Todo debe hacerse para el honor y el progreso del señorío de Cristo. Y cuando haces esto, cuando pones su reino en primer lugar, cuando tu atención concentrada está en buscar obedecerlo en lugar de buscar adquirir cosas materiales, entonces ten cuenta de esto. Él promete proveer para todas nuestras necesidades. Verán que no significa lujo, sino las necesidades. Vean lo que dijo Jesús en versículo 31. Más buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Dice que si nosotros buscamos a Dios primero, obedeciéndole, entonces todo lo que necesitamos será provisto. ¿Qué promesa tan notable es esta? Pero tenga en cuenta que es una promesa que tiene una condición, no es incondicional. Él solamente lo promete cuando lo buscamos primero. Cuando Él es nuestra prioridad, y esa es una verdad muy significativa e importante de tener en cuenta, porque podría ser la clave para ayudarnos a entender algunos de nosotros por qué estamos teniendo dificultades financieras o materiales. Podría ser que Dios te está ocultando algunas cosas en la vida si no lo estás buscando primero, lo que significa que no estás obedeciendo y sometiendo al señorío de Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos? Tienes que arrepentirte y cambiar el enfoque de tu vida y comenzar a vivir bajo la autoridad del Señor, haciendo de la obediencia a Él tu prioridad. Entonces, esas son las 3 razones. Es incompatible preocuparse con el concepto bíblico de la vida. Es incompatible con el carácter de Dios. Es incompatible con la conducta de los creyentes. Y la 4ª y última razón es porque el preocuparse es incompatible con la verdad de que Dios disfruta siendo generoso con sus hijos. Lucas capítulo 12, versículo 32. No temas, rebaño pequeño, porque Dios, vuestro Padre, ha decidido daros el reino. Ahora, con esta declaración, Jesús se refiere a sus discípulos como su pequeño rebaño. Si bien la palabra rebaño se usa a menudo en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios, aquí en Lucas 12, capítulo 12, versículo 32, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Dios se dirigió a sus discípulos de esta manera. Y la razón por la que se refiere a ellos aquí con este término cariñoso de pequeño rebaño es para asegurarles que aunque son pequeños en número, no deben preocuparse porque el Padre Celestial ha elegido con mucho gusto darles este reino.
Y lo que Jesús quiere decir con esto es que Dios ya les ha dado todas las riquezas de su reino. Incluye paz, justicia, también incluye alegría, amor, perdón y cualquier otra bendición espiritual. Por lo tanto, si Él ha sido tan generoso al darles estas riquezas espirituales, ¿por qué en el mundo nos preocuparíamos de que Él les diera los artículos físicos que necesitan? O sea, si Él nos ha sido tan generoso, tan dadivoso con nosotros, ¿cómo nos podemos preocupar por lo más esencial en la vida? Dice Jesús que ha elegido con gusto darles el reino. Esta palabra que se traduce como con gusto conlleva la idea de tener placer y ser complacido. Entonces, lo que nuestro Señor Jesús está diciendo es que Dios se deleita en darnos su reino. Le da placer darnos su reino y todas sus riquezas espirituales que acompañan a eso. Por lo tanto, siendo tan generoso con nosotros, no tenemos que preocuparnos de que Él provea para todas nuestras necesidades físicas, ya que Él se deleita en proveernos. Esto le trae placer. Y debido a que Dios es generoso con nosotros, Jesús procede a decirnos que como sus discípulos debemos ser generosos con los demás. Lucas capítulo 12, versículos 33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agotan, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Entonces, habiéndoles dicho a sus seguidores que no necesitan preocuparse por tener suficiente provisión, Jesús ahora les dice que tienen que ser radicales. Fue radical en ese día y también es radical para el día de hoy, pero que vendan sus posesiones y den ganancias a los pobres. Ahora, esta declaración ha sido muy mal interpretada por algunos, como si nos estuviera diciendo a todos nosotros que, como sus seguidores, que debemos vender todas nuestras posiciones y debemos dar las ganancias a los pobres, porque al hacer esto seríamos indigentes todos y seríamos una carga para la sociedad. Jesús no está condenando el poseer propiedad privada o tener dinero y no nos está diciendo a que debemos regalar todo lo que tenemos. Por ejemplo, Jesús fue recibido en la casa de Marta y su hermana María y Lázaro. No les dijo que se deshagan de ella. Además, mientras estaba en la cruz, Dios le dijo al apóstol Juan que llevara a María, su madre, a su casa. Por lo tanto, Jesús nunca condenó que se poseyera propiedades privadas o tengan dinero. El punto que el Señor está haciendo al decirnos que vendamos nuestras posesiones y demos a los pobres no es para que vendamos todo y entreguemos todas las ganancias, sino que debemos caracterizarnos por la generosidad al dar a los demás. Eso debe ser evidente en nosotros y la razón por la que debemos ser generosos es porque Dios ha sido generoso con nosotros. Si Él ha elegido con gusto darnos su reino y todas sus riquezas espirituales que acompañan a su reino, entonces con gusto deberíamos regalar algunas de nuestras riquezas físicas. Entonces, en lugar de ser como el rico necio de la parábola que acumuló sus posesiones, si eres un seguidor de Cristo, entonces debes obedecer su mandato buscando oportunidades para regalar lo que tienes a los necesitados. En lugar de preocuparnos por si tenemos suficientes bienes materiales, debemos centrarnos en ser generosos con los demás, regalando algunos de nuestros bienes materiales.
Y si usted dice, oh, yo soy pobre, pues siempre hay alguien más pobre que usted. Y si haces esto, si eres generoso con los demás, entonces estarás acumulando tesoros en el cielo, dice Jesús. Y es lo que quiso decir cuando dijo, háganse cinturones de dinero que no se desgasten, un tesoro inagotable en el cielo donde ningún ladrón se acerque ni la polilla destruya. Es decir, sean generosos. Escuchen el impulso y la guianza de Dios cuando les dirija a ser dadivosos. De otra forma, es decir, dar generosamente de sus finanzas y posesiones a otros. Al hacer esto, las estás usando para propósitos celestiales y eternos. No solo con esto beneficia a los demás y honra al Señor, sino que también te beneficiará enormemente en tu caminar con el Señor. Y observen cómo Jesús concluye en el versículo 34. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Lo que está diciendo Jesús es simplemente esto, que si inviertes generosamente tu dinero y posesiones en el cielo, dando generosamente a los necesitados, entonces el cielo es donde también estará tu corazón. Es decir, estarás completamente invertido pensando en dónde has puesto tu dinero. Entonces, si estás principalmente pensando en inversiones terrenales, entonces ahí va a estar absorbido tu corazón. Pero si tus principales inversiones están en el cielo, ya que has dado para ayudar a los demás, así como para avanzar el reino, entonces el cielo y las cosas del cielo son donde vas a estar meditando, y ahí es donde va a estar tu tesoro. Ahí estará tus afectos, los afectos de tu corazón y tus pensamientos. Entonces, ¿por qué no deberíamos preocuparnos? No debemos preocuparnos porque dice nuestro Señor que Dios se deleita en satisfacer nuestras necesidades siendo generoso con nosotros. Por lo tanto, deberíamos ser generosos con los demás. Entonces comprenda que si usted es un verdadero creyente que lucha contra la preocupación, la victoria está disponible. Y comienza pensando bíblicamente. Comience a ver la vida desde un punto de vista bíblico. ¿Cuál es su propósito para vivir? ¿Es para honrar a Cristo o es para preocuparse por ti mismo? Piense en quién es Dios en términos de su carácter. Él es un Padre amoroso, es un Dios soberano que ha determinado la duración de su vida. Piensa en ti y quién eres. Alguien que como creyente tiene un Padre celestial, no como un pagano cualquiera. Entonces debemos ser diferentes que ellos. Y entonces también piense en lo generoso que ha sido el Señor con cada uno de nosotros al darte riquezas espirituales con su reino, para que lo imites a dar tus riquezas físicas a los demás. Y en vez de preocuparte, deberías ver cómo invertir en el reino de los cielos. Ahora, si no eres creyente, entonces tienes un derecho legítimo de preocuparte. Deberías preocuparte por tu alma. Deberías estar preocupado porque es posible que Dios te va a decir a ti esta misma noche: hombre necio, tu alma es requerida de ti. Nadie de aquí sabe cuándo vamos a morir. Entonces, estén preparados. ¿Y cómo se prepara uno para la muerte? Tiene que arrepentirse y dejar atrás la vida de pecado y poner la confianza en Jesucristo. Dejar de pensar como nosotros, como el centro del universo, y dar nuestra espalda a esa forma de pensar y esa forma de vida, y nos damos la vuelta y volteamos hacia Cristo. Y confiando en su sacrificio y creyendo en que Él murió por
por darnos la salvación, Señor. Y que el Señor Jesucristo fue juzgado en nuestro lugar. Cuando tú pones tu confianza en ese sacrificio completamente, entonces en ese instante Cristo te perdona y ese perdón es extendido a ti y el Padre Celestial, Dios, se convierte en tu Padre Celestial. Pero nuestra mayor y más grande necesidad no es solamente las cosas terrenales, sino nuestra salvación de nuestra alma eterna. Así que al cerrar, si alguien está interesado en tener más información sobre esto, por favor, acérquese a uno de nuestros pastores. Padre, gracias por enseñarnos nuestras verdades, estas verdades tan tremendas, Señor. Por favor, rompe nuestros corazones, Señor, cuando están endurecidos, Señor. Ayúdanos a aplicar esta verdad a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ver qué tan maravilloso y misericordioso y dadivoso, generoso es usted con su pueblo, Señor. Gracias y ayúdanos a ver y entender, Señor, las riquezas espirituales que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar todas las instancias en la Biblia donde usted ha provisto por su pueblo. Señor, pido que sea impulsando a cada cristiano verdadero en este auditorio, Señor, que piensen en lo generoso que es usted nuestro Dios. Y para el que no ha creído en usted, Señor, que hoy sea el día de la salvación. Que no sean como el necio de esta parábola, sino que vengan a la salvación, al entendimiento de Cristo Jesús, para que puedan entrar en eternidad con seguridad. En el nombre de Jesús, amén.